Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Sewall. Capítulo 2. Historia de un siervo. El hogar, familia y la infancia. Santo Padre, usted, hijo de familia humilde, se convirtió en sucesor de Pedro a una edad ya avanzada. ¿Qué ideas tenía usted de niño sobre lo que es un papa? El pontífice de aquel entonces, Pío IX, era para nosotros el papa por antonomasia. Era el vicario de Cristo, alguien que estaba infinitamente por encima de nosotros, pero al mismo tiempo muy cerca, porque era el pastor de todos. Venerábamos y queríamos al Papa y a la vez lo veíamos inmensamente lejano, infinitamente elevado sobre nosotros. ¿Tenía usted en aquella época un santo favorito? No sabría decírselo. El santo cuyo nombre llevo, San José, me gustaba mucho, por supuesto. Se hacía entonces alguna de esas típicas preguntas de los niños sobre Dios, a las que no se encuentra respuesta y que a uno lo desesperan por completo. No. A la razón el mundo creyente me parecía totalmente firme y seguro. En una carta al niño Jesús le pide como regalos de Navidad un misal, una sotana verde de monaguillo y un corazón de Jesús. ¿No es una petición bastante insólita para un niño de 7 años lo que tenía usted cuando escribió esa carta? Ríe. Sí, claro, pero para nosotros la participación en la liturgia era desde el principio realmente constitutiva y de una gran vivencia, un mundo misterioso en el que uno deseaba adentrarse más, y jugar entre nosotros a los párrocos era, se mire como se mire, un bello juego. En aquel entonces todavía estaba muy extendido. Usted es, después de su hermana María y su hermano George, el tercer hijo de sus padres. ¿Era usted el niño mimado de la casa? Sí, en efecto. ¿Cómo le llamaban de niño? Al principio, cuando era pequeño, me decían Josepeam, un diminutivo bávaro de Joseph. Pero luego, más o menos a los 8 años, dije, esto se ha acabado. De lo contrario, seguiré siendo toda mi vida un Josepeam. En adelante, mi nombre es Joseph. Este deseo se respetó y cumplió. Al principio, en los años en que vivimos en Tetmonen y Aschau, era un chaval muy alegre, pero de algún modo no puede dar ninguna razón concreta. Más tarde me volvió un reflexivo y no tan jovial. También eso cambió. La guerra lo complicó todo. Su nacimiento el 16 de abril de 1927 coincidió con un sábado de gloria. Cuando visitó ya como papa la sábana santa de Turín, exclamó usted: «He aquí un momento que siempre he esperado». Esa es, en su opinión, la imagen del sábado de gloria. Parece como si a lo largo de su vida hubiese reconocido usted en este tema, que, como si dijéramos, le acompaña desde que nació, con creciente claridad el destino que le ha sido marcado. En efecto, siempre he sentido muy presente este tema. En la época en que yo nací, la vigilia pascual se celebraba ya en la mañana del sábado de gloria, por lo que fui bautizado con la reciente bendecida agua bautismal. Aquello fue muy importante para mis padres. Lo vivieron como algo lleno de significado, y así me lo dijeron también a mí desde el principio. Esta conciencia me ha acompañado en cierto modo, no solo como teólogo, sino también en los acontecimientos de la época, que en parte se asemejan al sábado de gloria, y eso ha penetrado en mí con creciente fuerza. También he intentado entenderlo de forma cada vez más profunda y lo he considerado de hecho como una interpelación, como un programa para mi vida. Sus textos al respecto son especialmente profundos y conmovedores. Cabalmente, porque no se trata de una elucubración,
sino de algo que está entreverado con mi fundamento, con el comienzo de mi existencia, en lo que me he sumergido no solo con el pensamiento, sino con la vida. Al igual que el padre de Karol Wojtyla, también su padre Joseph, hijo de agricultores y policía rural de profesión, tenía una piedad muy profunda, varonil. ¿Fue él, por así decirlo, el troquel de su vocación? En cierto sentido sí. Era un hombre increíblemente piadoso, profundamente enraizado en la fe de la Iglesia, y al mismo tiempo muy sobrio, crítico, incluso con el Papa y los obispos. La sobria piedad con la que vivía la fe y estaba de verdad penetrado por ella fue para mí muy importante. ¿Estuvo asociada la evolución religiosa de su padre a algún acontecimiento concreto? La verdad es que no lo sé. En la infancia hubo en su parroquia un coadjutor muy bueno, que evidentemente le marcó y formó en profundidad. Hablaba con frecuencia de él. Por su parte, el maestro que tuvo en la escuela creó un coro infantil en el que también mi padre cantaba. Seguro que todo ello contribuyó a que la iglesia se convirtiera para él en vivencia. Su padre no tenía formación académica. Solo cursó los estudios de primaria, pero era un hombre con cabeza, capaz de pensar independientemente. ¿Es cierto que quiso ser sacerdote? Nunca habló de ello, pero sí que se planteó ingresar como hermano en los capuchinos. De la granja de la familia Ratzinger, en Rietering, la minúscula aldea del bosque bávaro en la que nació su padre, ha surgido de modo más o menos directo un número llamativamente grande de vocaciones. Está el famoso George Ratzinger, su tío abuelo, que no solo fue sacerdote, sino que adquirió fama como parlamentario. Luego, el hermano y la hermana de su padre, Alois y Teogona, sacerdote y religiosa respectivamente. A ellos se les sumaron usted y su hermano George. Y por último, un primo suyo, quien actualmente es sacerdote en Simbach, cerca de Magde, donde nació usted. Casi se podría hablar de una familia sacerdotal. Es verdad, casi se podría decir eso. Se ríe. Conocíamos bien al tío Alois, al tío clérigo. Pasamos con él las vacaciones de 1937, quizás también las de 1935. Tuvimos asimismo bastante relación con la tía Teogona, la tía monja. Le alentó en su propio camino el hecho de que hubiera sacerdotes en la familia, como justamente su tío Alois, el hermano de su padre. Entonces eso era normal. Las grandes familias de agricultores tenían muchos hijos, por lo que de entre ellos siempre salía algún clérigo. Su tío Alois debió de ser una persona singular. En efecto, era un personaje curioso. Era inteligente, pero muy testarudo. Sobre todo estaba a favor de la liturgia popular alemana. Y se opuso a los nazis. Eso lo tenía muy claro. En el volumen colectivo Priesthounter Hitlers, Terror, sacerdotes bajo el terror de Hitler, dos gruesos volúmenes con una lista de sacerdotes que opusieron resistencia a los nazis y fueron perseguidos por ello, se dice de su tío que a finales de 1936 fue denunciado ante el presidente del distrito administrativo Regierungspräsident
porque había tomado a quienes asistían a misa juramento de fidelidad a la Iglesia Católica. ¿Estaba usted al tanto de ello, de muchacho? En realidad teníamos claro que un clérigo debía estar contra los nazis, y nuestro padre era tan contrario al régimen nacionalsocialista que nadie podía imaginarse que alguien en la familia estuviera a favor de ellos. La tía Teres, una de las hermanas de mi padre, era una adversaria especialmente furibunda de los nazis. Poseía, junto con otros hermanos suyos, una casa y algunas tierras junto a las vías del ferrocarril. Cuando pasaba por allí un tren con gerifaltes nazis, les hacía el pito catalán, ese gesto tan conocido de ponerse el pulgar en la nariz con la mano extendida y agitar los demás dedos. El papa hace el gesto y se ríe. Los nazis se indignaban, pero nada podían hacer desde el tren en marcha. En 1933 se celebró un año santo. Cabalmente en ese año subió Hitler al poder para luego traer muerte y terror al mundo. La fecha estaba fijada de antemano y por supuesto, según la tradición, el Señor fue crucificado a los 33 años y 1933 era un gran año jubilar que también se celebró en Aschau, donde entonces vivíamos. Simultáneamente se produjo este triunfo del mal que cayó sobre nosotros, pero el mundo interior de lo religioso estaba tan vivo en nosotros que, aun cuando se vio trasladado por lo exterior, no pudo ser perturbado. Para su padre, que estaba subscrito a la revista antifascista El Camino Recto, debió de ser una... Para él fue muy malo, en efecto. Los niños teníamos la vida en la familia, la vida del pueblo, que aún poseía una fuerte impronta católica. A él aquello le afectó, cómo no, mucho más que a nosotros. Su madre trabajaba a temporadas como cocinera en una pensión. ¿Qué importancia se le daba a eso en casa? Eso fue tan solo tras la jubilación de mi padre. Los tres hermanos íbamos a la escuela y eso había que pagarlo. Aunque yo todavía no estaba en el internado, los gastos escolares de la familia ascendían a 20 marcos mensuales. En 1938, cuando mi madre trabajó en Reit en Bingen, nuestra situación económica era especialmente difícil. ¿Cómo vivía eso su padre? Probablemente fue el primer amo de casa de la historia alemana. El palpa suelta una carcajada. Para él fue un gran reto. Únicamente sabía cocinar un plato, el Eschmaga, una tortilla dulce con leche, huevo, harina y pasas. Pero por lo demás, primero tuvo que familiarizarse con todo. No le representaba ningún problema ponerse el delantal. Se lo ponía. Incluso limpiaba sus zapatos, Santo Padre. Eso de todas maneras lo había hecho siempre y además para toda la familia. Era competencia suya. Como policía, su padre fue trasladado con frecuencia, 14 veces en 35 años de servicio, la mayoría de las veces por deseo propio. ¿Cuál era la causa? No sé a qué se debía, pero es evidente que los Ratzinger tenemos algo de errantes. Yo también me he movido mucho. El hecho de que tardara tanto en casarse tuvo que ver con los frecuentes traslados como policía. En efecto, y también creo yo con sus dudas sobre si debía ingresar o no, de una u otra forma, en la vida religiosa. Y el que su madre se casara tan tarde, ello se debió probablemente a sus trabajos como criada.
Su madre era hija ilegítima. ¿Cuándo se enteró usted de ello? Relativamente pronto, ya en Aschau, aunque entonces no lo entendí. Ocurrió de la siguiente manera. Mi padre, como funcionario, tenía que presentar un certificado de raza aria, a fin de mostrar que tanto él como su esposa eran arios. En su caso, eso no fue problema alguno, ya que los registros estaban a mano, pero mi madre era oriunda del sur del Tirol, y fue necesaria una prolongada y laboriosa correspondencia entre el párroco de Aschau y el ayuntamiento del municipio italiano donde ella había nacido. Y a consecuencia de esta gestión pasó a constatar en acta que mi madre era hija ilegítima. Sin embargo, yo no comprendí bien lo que esto significaba hasta mucho más tarde. ¿Tuvo eso alguna importancia para usted? En absoluto, pues mi madre resultaba tan convincente que no necesitaba certificado alguno de moralidad. ¿Llegó a saber su madre alguna vez quién era su padre? Por supuesto. El hombre con el que se casó mi abuela era también el padre biológico de mi madre. Pero el maestro panadero Rieger no la reconoció al principio. ¿Por qué? Fue un descuido legal. Mi madre era la primera hija de ambos. También el siguiente hijo, Beno, nació antes de que contrajera matrimonio. Estaban prometidos, pero no tenían residencia fija. En Rimpstilk, donde preguntaba una panadería, se casaron. Mi abuelo pensó que la hija quedaría automáticamente legitimada al oficializarse la unión. Mi abuela era una mujer muy severa, dura. Mi abuelo, bondadoso y cariñoso. Él amaba y ella a él también. ¿Cómo fue en su caso? ¿Recibió usted reconocimiento y amor de su padre? Sí, realmente lo recibí, ya de pequeño. Había mucha cordialidad y calor, sobre todo a partir de abril de 1937, cuando se jubiló. Dábamos juntos muchos largos paseos, en los que me contaba episodios de su infancia y juventud. Cuando mi madre, por razones económicas, aceptó el puesto de cocinera en Reit en Bingen, y tampoco mis hermanos estaban ya en casa, salíamos a pasear a diario. Él era en realidad un fabulador y siempre inventaba relatos fascinantes. Creo que a él mismo le picaba la curiosidad de saber cómo continuaría la historia. Solían ser historias de familias, sobre una pareja, cómo se conocen, qué pasa en la familia, etc. Auténticas novelas domésticas, diría yo. ¿Cómo era el matrimonio de sus padres? Muy bueno, aunque tenían temperamentos muy diferentes. Mi madre era cordial, cariñosa, más bien emocional, no tan racional. Le gustaba vivir de la ocurrencia, del instante. En este sentido, los estilos de mi vida eran muy distintos. Por eso, ocasionalmente había alguna discusión que otra, pero también una profunda unidad interior, de modo que, aun cuando nos dolía verlos discutir, sabíamos que lo esencial era indestructible. Su padre era severo, quizá demasiado severo, dijo usted en una ocasión. ¿Cómo se manifestaba tal severidad? Debo decir que se volvió cada vez más benévolo. Conmigo no fue ni mucho menos tan estricto como con mis hermanos mayores. La severidad se manifestaba en que exigía puntualidad y exactitud, pero también en que cuando hacíamos algo que no se debía hacer, podía echar buenas broncas y de cuando en cuando dar incluso alguna que otra bofetada. A la razón, aquello se consideraba un medio educativo del todo normal. Se sabía que había que atenerse al orden de los creyentes, al orden de la familia y al derecho en general. Mi padre era un hombre muy cívico y honrado y procuraba que le siguiéramos por esa senda. Y en efecto, se intuía que no se tomaría nada bien que fuéramos por otro camino. A uno de sus profesores era Frisinger, le elogió usted, más tarde por haberse posicionado contra la mojigata piedad decimonónica.
Literalmente, escribe usted. Eso fue para mí un descubrimiento. ¿Era quizás su padre también demasiado estricto en lo religioso? Digámoslo así, el coadjutor del que ya hemos hablado, en sí muy buena persona, le había marcado de manera especial. En este sentido, también él había sido conformado por la rigurosa piedad decimonónica. Hoy se diría que aquello era en parte demasiado estricto, pero el contexto de aquella época no puede compararse con el actual. Lo que escribe usted sobre su infancia suena, por regla general, un tanto romántico. Incluso afirmó en una ocasión que se imaginaba el paraíso, tal como era su infancia. ¿No se manifiesta en ello una cierta necesidad de armonía? Sí, es cierto. En cualquier caso, en sus memorias no se abordan abiertamente conflictos, rupturas, dificultades. En nuestra familia también había, por supuesto, riñas y disputas. Éramos personas del todo normales. No es que todo fuera armonioso, pero el sentimiento de estar juntos y de ser felices unos con otros era, con mucho, preponderante. No hubo ningún conflicto generacional como los que luego estallaron de manera generalizada en la década de 1960. No. Después de que su hermano ya hubiera tomado ese camino, también usted fue aceptado en el seminario menor diocesano en Traunstein. ¿Fue George un modelo para usted? En muchos sentidos sí. Él era un muchacho que sabía lo que quería, que tenía ideas bien claras y definidas. Ello no fue óbice para que desde el principio tuviéramos una estrecha relación, sencillamente estábamos unidos. Más tarde también discutíamos teológicamente todas las preguntas que circulaban en el ambiente. Pero yo no ingresé en el seminario hasta el tercer curso de secundaria. En concreto, de lo que en Alemania se conoce como Gymnasio, recién cumplido los 12 años, por una sencilla y práctica razón. Mi padre no podía permitirse que sus 3 hijos estuviéramos simultáneamente en internados. Así, se me concedieron 2 años extra en casa, que me hicieron mucho bien. Llama la atención que también su hermana prosiguiera los estudios más allá de lo habitual en la época. ¿Fue también aquí su padre el impulsor? En efecto, él quería que también mi hermana tuviera una buena formación y disfrutara de oportunidades profesionales. En aquella época, las chicas no solían ir al gimnasio. Existían 2 tipos de escuelas secundarias para ellas. El liceo, que era más o menos para chicas de buena familia, y la escuela de secretariado, en la que se aprendía taquigrafía, mecanografía, contabilidad, inglés, etc. Era una educación sólida que también a ella le procuró mucha alegría. De niño usted era más débil y flaco que otros. ¿Se sentía extraño, marginado? En realidad no. Cuando entré en el seminario, ese mundo me resultó muy nuevo. Allí sí que fue así, pero solo durante el primer semestre. A sus compañeros de seminario les impresionó especialmente el hecho de que, por lo visto, usted sabía ya muy pronto qué era lo que quería, pero era lo esencial. En uno de sus boletines de notas en Traunstein, se dice incluso que había sido usted rebelde. ¿No es esa rebeldía inherente a su ser? Eso fue así, en efecto, durante algún tiempo. En tercero y cuarto tuve de algún modo una fase de rebeldía. Pero no solamente allí, está también ese episodio en el ejército, relacionado con el entrenamiento físico, cuando uno de los instructores, un fanático de la disciplina, grita a los reclutas que está instruyendo: ¿quién aguanta más, ustedes o yo? Y entonces es usted el único que da un paso al frente y dice: nosotros. Precisamente el más pequeño, el aparente más débil, en quien
planta cara. También más tarde se hace una y otra vez patente esta actitud. Por ejemplo, con ocasión de su tesis de habilitación cuando se enfrentó a la doctrina vigente y en especial a un catedrático de dogmática que estaba considerado en el mundo entero una destacada autoridad en la materia. O sea, esa faceta está presente. Está allí en efecto, el gusto o llevar la contraria. Sí, que es cierto. En la escuela le llamaban Haki, en la revista escolar Helios, se dice sobre usted, en unos versos de tono algo burlón. Como persona de extremos ahora está el Haki, en su terreno. No vale para deportista, pero en ciencia es especialista. El artículo es del año de 1945. Así pues, la ciencia fue lo suyo desde muy pronto, ¿no? Sí, en efecto. Su estilo de trabajo se distinguió desde muy pronto por un ritmo fijo, por la regularidad, por un horario definido. ¿Cuándo comenzó a ser así? Eso surgió cuando vivíamos en Bushlav. Hasta entonces no había habido deberes en escuela. En Bushlav dedicaba las 2 primeras horas de la tarde a los deberes o el tiempo que necesitara. A menudo también solo una hora. Ese tiempo se fue alargando poco a poco. En cualquier caso, estaba claro que distribuía mi tiempo y que el tiempo de estudios realmente lo aprovechaba para estudiar. Ya como estudiante, tanto en el instituto como en la universidad, superaba a los demás en conocimientos. ¿A qué se debía eso? Tampoco hay que exagerar. Me gustaba especialmente el latín y el griego y también aprendí bien hebreo, pero lo cierto es que me entregaba a estas cosas con especial intensidad, mientras que otros no tenían tales intereses teóricos. A los 14 años descubrió la literatura y empezó a traducir textos eclesiásticos del griego y el latín, sobre todo a manera de juego, naturalmente. ¿Cómo es que sabe usted tantos idiomas? En la escuela no se aprenden tantos. No, en realidad no sé ninguno. ¿Cómo dice? En 1942 a 1943 tuvimos un año de italiano como asignatura optativa y las clases se cancelaban con frecuencia. Al menos aprendimos una base mínima, pero tampoco mucho más. Luego, cuando llegué a Roma, todo vino con la práctica, pero nunca he aprendido de verdad italiano, por lo que no me siento del todo seguro con la gramática. En la escuela tuvimos un año de francés. Eso intentó luego mantenerlo, pero el fundamento es igualmente poco sólido. Aprendí inglés con discos durante mi época de BOM y nunca he mejorado mucho más, y eso es todo. Parece como si pudiera hablar Dios sobre cuántas lenguas, pero no es así. ¿Qué decían sus padres sobre el enorme talento de su hijo? Bueno, tampoco era para tanto. Sacaba buenas notas, pero para ellos tenía que estudiar. ¿Tenía alguna ambición especial, estimulada, por ejemplo, por su padre? No, diría yo eso. Mi padre se preocupaba mucho de que estudiáramos y de que fuéramos educados, pero no deseaba especialmente ni tampoco le daba importancia a que fuéramos algo grande. Se alegró cuando dijimos que queríamos ser sacerdotes. Era sencillamente un hombre que de verdad vivía inmerso por entero en la piedad eclesiástica. En sus memorias dice que la vocación al sacerdocio creció en mí con toda naturalidad, sin espectaculares vivencias de conversión. Si no hubo grandes vivencias espirituales, al menos las habría pequeñas, ¿no? Diría que fue la cada vez más profunda inmersión en la liturgia. El reconocimiento de la liturgia como verdadero centro y el intento de entenderla a fondo junto con toda la urdimbre histórica que hay tras ella. Teníamos un profesor de religión que acababa de escribir un libro sobre las iglesias estacionales romanas y había preparado su trabajo en cierto modo en la clase de religión. Gracias a él aprendimos asimismo muy bien, de forma muy concreta, la base histórica. Eso realmente me procuraba alegría. En este sentido me ocupé entonces de las preguntas religiosas en conjunto. Era el mundo en el que más a gusto me sentía.